hablar más de Dios, del Evangelio, y lo que hacemos como creyentes. En cada oportunidad, entonces, compartimos el Evangelio. Pablo decía entonces en 2 Corintios, entonces en escasez, entonces también hablando, capítulo 5, en adversidades, en dificultades, en azotes, en tumultos, en tantas cosas que le había pasado, pero aún así llevando en su cuerpo, el capítulo 4 de 2 Corintios, a Cristo manifestado, siempre buscando oportunidades. Pablo era como nosotros, tenía entonces, era como nosotros también, y sin duda alguna, él podía haberse desanimado en tantas dificultades, llevando el Evangelio, él podría haber dejado, pero vemos que aún así había entonces en él mucho valor, mucho ánimo, mucho entusiasmo por llevar más y más el Evangelio. Y Pablo, entrando a una ciudad en Atenas, entonces, y sabemos que en Atenas, en aquellos tiempos, y hoy, en muchos países como hoy en día, hay tantos ídolos, como en la India, como en Burkina Faso, como acá, ¿no? Acá entonces, Gauchito Gil, Sana Muerte, y tantos dioses, tantos ídolos, y hasta incluso el fútbol, a veces se convierte en un ídolo para muchos. Y entonces vemos, y Pablo llega a un lugar llamado Atenas, y mientras estaba ahí, él observaba este lugar. Tanta gente perdida, tantos dioses. Y entonces, el versículo 16, capítulo 17, perdón, versículo 2, solo dice, Hechos 17, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, Pablo estaba entonces en Tesalónica, y había una sinagoga donde había judíos. Los judíos se acostumbraban a ir a la sinagoga. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Dice, ¿cómo acostumbraba? Pablo tenía la habitude y la costumbre de llegar a cada lugar, a cada sinagoga, y discutir con la gente. Pero acá la palabra discutir no está hablando de enojarse, entonces de entrar en una pelea, un debate. Quizás lo que está diciendo Pablo, lo que vemos en la Biblia, es que él entraba, entonces y discutía, y conversaba con ellos para que ellos puedan entrar en razón. Es lo que hacemos al compartir el Evangelio. Compartimos el Evangelio para que personas puedan entender y que les resplandezca la luz, porque ellos están en las tinieblas, y que puedan pasar de las tinieblas a la luz. Mucha gente, entonces, que no conoce el Evangelio, entonces necesita personas que les hablen. Por eso en 2 Corintios dice que nos encargó un ministerio, la reconciliación. Es como si Dios, utilizando a nosotros, rogando por medio de nosotros, la manera que ellos puedan escuchar el Evangelio es por medio de nosotros. Por eso, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia? Porque estamos hablando, nosotros somos iglesia. Cada creyente que ha puesto su fe en Cristo, y si no has puesto tu fe en Cristo, necesitas poner tu fe en Cristo, porque sin Cristo la Biblia dice que es condenado. Juan capítulo 3, pero el que cree tiene vida eterna. Somos iglesia, ¿y cuál es el propósito? Entonces podemos tener un buen tiempo de comunión en la iglesia, fraternidad, podemos entonces pasar un tiempo de compartir, pero hay algo mucho más importante, y que el propósito de la iglesia es hacer discípulos. Entonces vemos en la Biblia que dice, ir y hacer discípulos, Mateo 28. Entonces es enseñarles, es bautizarles, es por eso que queremos que cada persona que pase por la iglesia, queremos que sea salva, queremos que crezca, que se bautice, pero entonces esa es la misión de la iglesia, más entonces que como un club, como un lugar donde uno puede pasar un buen tiempo, es edificar a los de adentro, ¿no? Y alcanzar a los de afuera. Ese propósito de la iglesia es salvar a las personas. Entonces a cada uno, cada grupo étnico, entonces, y nuestra mente, y Jesús entonces estaba compartiendo Mateo 28 con los discípulos y los creyentes, y antes de ascender le dice Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como iglesia, entonces entendemos que en este lugar, necesitamos que la gente escuche el Evangelio, necesitamos llevar más y más el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Por eso entonces les invitamos, por eso hablamos con ellos, pero Jesús estaba pensando en el mundo entero. No estamos pensando acá, también estamos pensando en las otras ciudades y también en el mundo entero. Entonces como iglesia parecería complicado, quizás para nosotros difícil, pensar y decir, bueno, ¿cómo vamos a alcanzar el mundo entero?
en realidad Jesús nos pone un desafío, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, hermanos, por eso, cuando oramos, cuando damos a misiones, cuando entonces estamos pensando en obras misioneras, quizás nosotros no podemos ir, pero entonces nuestras oraciones, nuestro apoyo, un día entonces veremos en el cielo gente de diferentes lugares que estamos entonces orando, que van apoyando, de África, de Asia, de Argentina, de otros lugares. Entonces veremos gente salva, pero fue gracias a sus oraciones, gracias a su apoyo. Entonces vemos, hermanos, que tenemos parte. Entonces tenemos parte, entonces la iglesia, entonces habrá gente que se quedará y servirá a la iglesia, hará discípulos de la iglesia y morirá sirviendo en la iglesia hasta lo último de sus días, entonces cumpliendo la gran comisión, porque todo lo que queremos hacer es a la luz de la gran comisión. Pero aquellos que salen también al campo van a morir, entonces en el campo, sirviendo, haciendo discípulos, y van a morir allá, entonces haciendo discípulos. Entonces, de este lado, del otro lado, juntos estamos haciendo discípulos. Lo que dice el Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones, todos grupos étnicos, enseñándoles que guarden, entonces, todas las cosas. Y dice el Señor que nos da una promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor lo que está diciendo, hagan discípulos, vayan, tenemos que ir, entonces a hacer discípulos, pero Él nos da una promesa, queremos estar con nosotros, no nos deja solos. Entonces, si somos una iglesia, entonces, que ama misiones, que apoya misiones, que el corazón de Dios en las misiones, sin duda alguna Dios va a estar con nosotros, y es más que 100% seguro, porque es lo que Dios quiere, la salvación de los perdidos, es lo que Dios quiere, que más personas sean salvas y que más personas puedan entonces ir al cielo. Y queriendo, hermanos, ver gente entonces en el cielo y que no conocemos, que han sido salvados a través de la iglesia de Bautista, entonces en este lugar, la iglesia, entonces en este lugar cumpliendo su misión de hacer discípulos. Y Pablo entendía esto, y Pedro y Juan en Hechos 4 dice que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Pedro y Juan habían pasado tiempo con Jesús, Pedro y Juan habían comido con Jesús, habían estado con Jesús, los milagros, imagínense, pero no habían, el Evangelio era tanto en su vida, era Cristo, que querían compartir, porque dice que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Entonces querían obedecer a Dios, eran amenazados, pasaban dificultades, pero querían obedecer a Dios. Y vemos acá Pablo, con muchas oportunidades, pasando dificultades, pero aún así, más y más compartiendo el Evangelio. Entonces, y vemos acá, Pablo, entonces como acostumbraba, entraba y conversaba con ellos. Entonces, el versículo 3, del 17, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hermanos, anunciar en aquellos tiempos de que Jesús había muerto, resucitado, o anunciar la resurrección de Jesús, predicar de Jesús, no era fácil. Era muchas veces la persecución, ir a la cárcel, la muerte, y como en algunos países hoy en día. Recuerdo una oportunidad en Burkina Faso compartiendo el Evangelio. Entonces siempre vamos de a dos o de a tres, y un chico entonces con la lengua étnica, entonces también traduciendo si la persona no entiende el francés, y conversando con ellos, estaba hablando de la resurrección de Jesús con unos adolescentes, unos jóvenes, y uno de ellos en la lengua étnica dice, yo no entendía mucho, pero mi compañero sí le habla la lengua étnica, y dice, uno de los chicos dice que no le gustó que hablase de la resurrección de Jesús, entonces, y quería apuñalarme. Entonces mi amigo, como entendía la lengua étnica, dijo, vámonos. Y sin duda alguna, hablar de la resurrección de Jesús para muchos no es agradable. No es agradable, entonces, y en algunos países es la muerte. Hablar de Jesús, quizás para nosotros, para muchos, es quizás que nos vean como locos. No, seguir a Jesús, quizás nos vean como raros. Ya somos diferentes, hablamos como Cristo, pensamos como Él. Entonces queremos predicar el Evangelio, quizás perderemos amistades, familia, pero lo que vemos acá es que Pablo estaba compartiendo de Cristo, su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestro mensaje, nuestro Evangelio sería en vano. Entonces, pero vemos que su resurrección es verdad y hay evidencias, pero dice el versículo 4 que algunos creyeron. Entonces cuando hablemos de Cristo, cuando compartas el Evangelio, sin duda alguna gente nos va a rechazar. Gente se va a burlar, gente nos va a despreciar.
pero otros, dice, van a creer. Y eso es lo lindo del Evangelio, que nosotros llevamos el mensaje, pero Dios hace la obra. No nosotros que convencemos, nosotros no, solo llevamos el mensaje de la mejor manera, y entonces hablamos de ellos, de Jesús, necesitan el Evangelio, son pecadores, entonces, y es Cristo, y es Dios que hace su obra en ellos, y ellos creerán. Entonces algunos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarles al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Gente creerá, pero otros entonces, quizás harán problemas, ¿no? Veremos acá que ellos judíos no creían, no estaban de acuerdo. Y vemos entonces Pedro y Juan también, Hechos 4, que gente no estaba de acuerdo con ellos, los seduceos, no creían en Jesús, el mensaje, incluso los amenazaron. Y vemos acá, y alborotaron la ciudad y procuraban sacarle del pueblo. No querían que hablasen de Cristo, pero no hallándole entonces alguna cosa en ellos, decían, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Sin duda alguna, el llevar el mensaje de Cristo, el Evangelio, gente no estará de acuerdo. Entonces, recuerdo una oportunidad en Burkina Faso, unos pueblitos que estábamos ahí, compartiendo con los vecinos el Evangelio y demás. La gente empezó a hablar de nosotros, que predicábamos el Evangelio, o hablábamos de Jesús, que era fácil, y empezó entonces a decir cosas, mentiras que no decían, o sea, cosas que no eran verdad, para que la gente no nos escuchara, porque había musulmanes, católicos en aquel lugar. Cada vez que conversábamos con alguien, entonces la gente decía, tenía un pensamiento con nosotros que la gente divulgaba, pero otros creyeron en aquel lugar. Y como 4 o 5 ya llegaron a la iglesia de ese lugar, pero sin duda alguna, llevar el Evangelio para muchos no será agradable, ¿no? Perderán gente, perderán dinero, perderán muchas cosas, porque el Evangelio en realidad cambia a la gente, nos hace diferente. El Evangelio nos hace más generosos. El Evangelio entonces cambia nuestras vidas. El Evangelio es Cristo, murió y resucitó por nosotros. Entonces, ¿por qué hay malas noticias? Porque necesitamos buenas, porque somos pecadores y la buena noticia es que Cristo murió. Entonces, si no has puesto tu fe en Cristo, necesitas a Cristo. Su muerte, su resurrección. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, y vemos acá Pablo predicando a ellos. Y la gente, entonces ellos diciendo, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Que podamos ser así, creyentes, que no tengan miedo, con mucho valor, de compartir el Evangelio en diferentes lugares. Entonces, más adelante, vemos que donde Pablo entraba, como a costumbre, conversaba con la gente, entraban en razón. Y varios creían y otros no. Pero en el versículo 16, dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo estaba esperando en Atenas, un lugar donde había muchos ídolos. Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿no? Pablo estaba en Atenas y veía tantos dioses, tanta gente, tanta idolatría, que cuando veía esto, entonces no podía quedarse tranquilo. Dice, se enardecía su espíritu viendo una ciudad entregada a la idolatría. ¿Cuánta gente conocemos que gasta su dinero, o a veces camina hasta buscar, o a veces entonces en imágenes, tanto tiempo, toda su vida, y al final entonces estarán en el infierno? Familia, quizás nosotros estamos en eso, tanto tiempo perdido, tanta gente entregada a la idolatría, pensando que eso lo salvará, y hay muchos pensando con las riquezas que comprarán su salvación, pero aún no. Y vemos acá Pablo viendo a ellos y no podía estar tranquilo, algo entonces él tenía que hacer. El versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Lo hacía de costumbre, pero ahora dice, cada día discutía, cada día en la sinagoga con los judíos y piadosos, con religiosos. Entonces, él no se quedó solamente mirando la idolatría de ellos, sino que conversaba con ellos del Evangelio. Entonces, más adelante, hablando con ellos, con filósofos, epicúreos, estoicos, que tenían otro tipo de pensamiento. Entonces la gente preguntaba, ¿qué querrá decir este palabrero?
¿qué tiene de nuevo? A ellos les encantaba escuchar algo nuevo. Y entonces, el versículo 18, y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vemos que Pablo predicaba solo de Jesús, su muerte y su resurrección. Y luego más adelante le trajeron al Areópago, un lugar muy importante en aquellos tiempos, para presentar algo nuevo, una defensa. Y entonces empezó, versículo 19, y tomándolo le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber, ¿qué quiere decir esto? Entonces todos los atenienses y los extranjeros y residentes allí, en aquel lugar, que vivían en aquel lugar, en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces, versículo 22, Pablo, puesto en pie en medio de ellos, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo, muy astuto, aprovechó. Tenían tantos ídolos, tantos dioses, que había uno que decía al Dios no conocido. Entonces él aprovechó y dijo, bueno, de ese no voy a hablar. Entonces Pablo empieza a hablar de que Dios es creador, el que hizo el mundo, el que hizo todas las cosas. Entonces dice, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Las creencias de ellos, como tantas creencias hoy, gente que piensa quizás el mundo fue por otra cosa menos Dios, que no hay creador, entonces que surgió quizás de teorías que escuchamos, pero y en otros países con otras creencias, pero lo que la Biblia dice es que Dios creó. Dios es el creador de los cielos y la tierra, del mundo y todo lo que en ellos hay, los animales, los peces, las plantas y demás. Entonces Él está conversando con ellos y está hablando de un creador, Cristo. Entonces el Evangelio, entonces Él es el creador del cielo y la tierra, versículo 12, versículo 25, y este creador no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo, vida y aliento y todas las cosas. Entonces, solo lo que necesitaban ellos es entender que Jesús es el creador, que Jesús, como entonces alguien dijo, y como una persona necesita para vivir agua, Jesús dijo, yo soy el agua viva. Una persona dijo, entonces Jesús, necesitamos vivir el aire, Jesús es el aliento, y vemos el aliento de vida, Él nos da el aliento, pero también Jesús, entonces necesitamos comida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, necesitamos la luz para vivir, y Jesús dijo, yo soy la luz, entonces Él es la luz, entonces el que está en Él tiene luz, y no vive más en tinieblas. Entonces vemos acá que lo que Pablo está haciendo con ellos es compartir el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer con personas que no conocen a Dios? Nuestra conversación es el Evangelio. Lo que necesitan escuchar es el Evangelio. Y vemos acá Pablo conversando con ellos. Es el creador, entonces no necesita ser honrado por mano. Él es el que da aliento y vida. Entonces, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Entonces, Dios nos creó para buscarle, para glorificarle a Él. Pero el tema es que mucha gente está glorificando o buscando el lugar equivocado. Dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En realidad, al ver la creación, al ver entonces las montañas, el mar y todo lo que hay en la tierra, entonces debe llevarnos a un creador. Debe llevarnos a pensar, hay un creador, hay un salvador, hay alguien entonces que nos ha creado. Entonces no está lejos de nosotros el ver la creación de Dios y en nuestro creador. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos. No podemos vivir, no podemos hacer nada sin Dios. Sin Dios, un hombre no puede ser feliz. Sin Dios, una persona no puede tener paz. Sin Dios, deja a Dios de lado y tu vida se irá más entonces en destrucción. Entonces, y cuántos, lo que vemos en la Biblia, es que lo que dice la Biblia es que en Él vivimos y nos movemos. Como algunos entonces de vuestros propios poetas también ha dicho. Necesita poner tu fe en Cristo. Entonces, Él da vida, Él es el aliento. Dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte,
y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y es lo que quiere. Ahora les ha hablado del Evangelio, les está hablando de un Creador en Cristo, es el aliento, pero dice ahora, tienen que arrepentirse, tienen que poner su fe en Él. Y manda, dice, a todo lugar, a todos los hombres, en todo lugar, en todo tipo de país, grupo étnico, en todo el continente, a que se arrepientan y vengan a Él. Si no has puesto tu fe en Cristo, Él es lo que quiere esta mañana, entonces que vengas a Él, te arrepientas y pongas tu fe en Él. Pero el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otra vez, gente que escuchaba el Evangelio y ellos se burlaban y le decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Más adelante vamos a ver. Hay gente que dice, bueno, más adelante, en los últimos minutos voy a escuchar, más adelante, ahora para mí no es, soy joven, soy adolescente, soy adulto, no necesito a Dios. Pero vemos acá que ellos oyeron y se burlaban, y el versículo 33 dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Otra vez, gente creyendo en Cristo. Dice que había uno de ellos, Dionisio, el Areopagita, alguien que estaba encargado de su lugar, entonces una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Solo Pablo compartía el Evangelio y gente creía. Gente no va a creer, gente se va a burlar, pero solo debemos compartir el Evangelio. Y nuestra tarea como creyentes, como hijos de Dios, dice ir y hacer discípulos. Debemos ir. Entonces, llevarles el Evangelio, enseñarles la palabra, serán bautizados. Entonces, y dice el Señor, estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Quién nos va a ayudar a hacer este trabajo? Es Dios mismo. Entonces, su obra, Él hace la obra, entonces Él trabaja en su obra. Pero vemos acá, Pablo viendo la necesidad. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la necesidad? Entonces, conversar con la gente y compartir el Evangelio. Entonces, es llevar el Evangelio. Pablo no solo veía la necesidad y se quedaba entonces en un lugar, entonces, y sin hacer nada. Entonces, como alguien dijo, ¿por qué quedarnos con los brazos cruzados cuando el hombre más grande del mundo murió con los brazos abiertos? Necesitamos compartir el Evangelio. Dios nos dejó por un propósito en este mundo. Y es que más que otras cosas que podamos hacer es que llevemos el Evangelio, es que hagamos discípulos. Entonces, de la misma manera, si no hubiéramos puesto nuestra fe en Cristo, Él nos hubiera llevado. Pero la razón es que, como dice 2 Corintios, somos embajadores, somos representantes de Dios en esta tierra. Y que lo podamos representar de la mejor manera posible, para que otros puedan venir a través de nuestra vida a Cristo. Entonces es como si Dios rogando por medio de nosotros. Los ángeles anhelan testificar, los ángeles anhelan hacer esto, pero Dios ha dado el privilegio y el tesoro en nuestras manos, y es el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo frente a la necesidad? Hay tanta gente que no conoce el Evangelio, hay tanta gente que si muere hoy, en realidad es que estará yendo al infierno por la eternidad. No hay vuelta atrás, no hay otra manera. Que dice, no hay salvación fuera de Cristo. En ningún otro hombre hay salvación. Entonces, en la tierra. Entonces, ¿qué podemos hacer como creyentes? Es por eso que queremos seguir compartiendo el Evangelio. Es por eso, en nuestra escuela, en nuestro hogar, en la universidad, en el trabajo, lo que queremos hacer es compartir el Evangelio con ellos. Conversar con ellos. Necesitan el Evangelio. Nuestro testimonio comparte el Evangelio. Nuestra vida es compartir el Evangelio. Y vemos acá, hay tantas necesidades que podemos ver, pero quisiera entonces que veamos. Pablo, como acostumbraba, llevaba el Evangelio y algunos creían. Entonces, la misión de la iglesia, en realidad, es hacer discípulos. No, la gran comisión no es un ministerio más de la iglesia, es el ministerio. Es algo que la iglesia, entonces, es lo más importante que otras cosas. Es porque entendemos que como iglesia nuestro propósito es llevar más y más el Evangelio a las naciones y hacer discípulos. Entonces, que otros puedan ser edificados por la palabra de Dios, pero otros que puedan ser alcanzados. Más y más que pasa el tiempo, más gente veremos llegar a la iglesia, entonces más generosos seremos, entonces queremos apoyar a la obra misionera. Entonces, hermano, Pablo llevando el Evangelio. Entonces, animar a cada uno de nosotros
a seguir llevando el Evangelio. Quizás haya dificultades, quizás haya problemas, pero aún en las dificultades podemos experimentar la paz de Dios y llevar el Evangelio. Aún en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan, en las dificultades, oraban y decían, Señor, danos más valor, danos más denuedo para llevar más y más el Evangelio. Entonces, y como escribía un autor, en la cama de un hospital, muchas veces es en nuestro campo misionero. Entonces, llevar el Evangelio a doctores, enfermos, quizás en un lugar de trabajo donde no podemos llegar nosotros, pero usted puede llegar. Ese es su campo misionero. Entonces, cada lugar es nuestro campo misionero para alcanzar a los perdidos. Entonces, los creyentes son aquellos que van a sostener la soga de aquellos que van a bajar al pozo y salvar a los perdidos. Pero entonces, los creyentes, con mucho esfuerzo, con mucho valor, pero también los que bajan, los misioneros, pastores, para salvar, un trabajo en equipo. Sin duda alguna, necesitamos trabajar juntos para hacer mucho más por las misiones. Entonces, las misiones no es algo que podemos considerar, porque vemos que Pablo estaba yendo y vemos que la Biblia dice, id y hacer discípulos. Es un mandamiento que no podemos considerar, debemos estar obedeciendo. Entonces, las misiones, la gran comisión es ir y hacer discípulos. Entonces, nuestra tarea como creyentes es hacer discípulos. Es por eso que queremos que gente llegue a la iglesia, es por eso que queremos que escuche el Evangelio, porque acá van a escuchar la palabra de Dios, serán salvos, pueden compartir el Evangelio, hacer discípulos, pero entendemos que la función de la iglesia, su propósito, más que otra cosa, es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, hermano, vemos a Pablo y no muchas oportunidades compartiendo el Evangelio. No había otra cosa que él quería hacer y hablar del Evangelio. Por eso, en 1 Timoteo dice, soy tutor. Por eso dice, para mí vivir es Cristo. Por eso, en 2 Corintios dice, el amor de Cristo me constriñe, me empuja. Por eso, entonces, vemos a los apóstoles dando su vida hasta lo último. Y aún Napoleón Bonaparte, en un pasado, dijo, mucha gente, entonces, da su vida para mí, para la guerra, y estando vivo. Pero cuando esté muerto, mucha gente no lo dará. Pero él habló de Jesús y dijo, gente daba su vida que cuando Jesús estaba vivo, pero aún en su muerte, gente sigue dando su vida, vemos mucho más. Vemos en el pasado, ¿cuántos han dado su vida por el Señor? Necesitamos dar nuestra vida. ¿Cuánto tiempo viviremos? Quizás un año más, quizás meses, no lo sabemos. Sabemos nuestro cumpleaños, pero no sabemos el día que vamos a pasar. Entonces, la presencia de Dios, se ha puesto tu fe en Cristo. Pero entendemos que nuestro tiempo de vida en la tierra, que sea a la luz de la gran comisión, que podamos entonces servir más y más a Dios hasta los últimos otros días, que otros conozcan el Evangelio. Y qué lindo, hermanos, tener este privilegio, este tesoro en nuestras manos, el Evangelio, y poder llevar a otros. Y eso es lo que cambia. No va a cambiar una nación, no va a cambiar una ciudad, no va a cambiar entonces un país, o poner más seguridad, otras cosas. Y es muy bueno eso, pero es el Evangelio que cambia a las personas. Es el Evangelio que sigue obrando nuestra vida, que sigue cambiándonos, pero necesitamos compartir a otros el Evangelio. Señor, te agradecemos por esta mañana. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estar como iglesia, Señor, juntos, como hermanos, y poder entonces meditar en tu palabra y ver a Pablo entrando en diferentes lugares, aún estando en cárceles, aún estando, Señor, en persecución, aún siendo, Señor, llevando el Evangelio con mucha oposición, pero él, Señor, predicando, conversando con la gente con mucho valor, y, Señor, viendo la necesidad, el Señor estaba conversando con ellos. Yendo, Señor, ayúdanos, Señor, a nosotros a poder ir, conversar con la gente, hablar de Jesús, de la resurrección de Jesús, su muerte, su resurrección, que eres el Creador, Señor, que en Él tenemos vida, que en Él tenemos aliento, Señor, que necesitamos a Él, Señor, para ser salvos, porque, Señor, vemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Señor, ayúdanos a tener mucho valor y mucho ánimo, como el Señor, Él decía, vemos en la Biblia, que su espíritu se enardecía. Señor, ¿qué vemos? ¿Qué hay en nuestro corazón, Señor? Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, tener compasión por los perdidos, que podamos, Señor, ver a la gente, Señor, como Pablo las veía, Señor, con un corazón, Señor, que se enardecía para que ellos puedan ser salvos, viendo tanta gente entregarle al día. Ayúdanos, Señor, y oramos por nuestros familiares, nuestros vecinos, por aquellos que no te conocen, para que puedan ser salvos, Señor, para que tú nos puedas usar y conversar con ellos, Señor, y algo tú harás, Señor. La obra, Señor, la haces tú,
Y varios creerán y otros no. Pero Señor, ayúdanos a ir y a ser discípulos. Y así entonces orando, quisiera invitarte entonces si esta mañana aún no has puesto tu fe en Él y quieres entonces poner tu fe en Cristo y entiendes ahora que Él es el Creador, que Él entonces es el que da vida, que fuera de Cristo no hay salvación, y quieres poner tu fe en Él esta mañana, entonces quizás esta es la oportunidad, y esta es la oportunidad para que pongas tu fe en Él. Entonces necesitas poner tu fe en Él y ser salvo. Entonces la Biblia dice, como leíamos el pasaje, que el Señor quiere que todo venga al arrepentimiento. Quizás tengas que tomar una decisión esta mañana, la decisión más importante de tu vida, poner tu fe en Él e ir al cielo. ¿Hay alguien así que quiera poner su fe en Cristo esta mañana? Entonces tomar la decisión de ser salvo y ahora entonces tener la vida eterna. ¿Hay alguien así esta mañana? Entonces quizás pueda levantar su mano y al final podemos conversar. ¿Hay alguien así? Pero si has puesto tu fe en Cristo, entonces hay necesidad. ¿Qué estamos haciendo como creyentes frente a la necesidad? Estamos llevando el Evangelio, lo ignoramos, pero hay gente en realidad que necesita el Evangelio, como nosotros también lo escuchamos y entendimos por la fe. Entonces necesitamos ir, necesitamos conversar y otros creerán. Hay quizás vecinos, amigos, familiares que conocen, que necesitan escuchar hoy el Evangelio. Quizás necesitas ir a un lugar y conversar con esas personas del Evangelio. Necesitan ser salvos. Entonces, Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia, Señor, que más y más va a llevar el Evangelio, Señor, ocupada, Señor, en la gran comisión, y que la gente pueda decir que estos que tratan el mundo entero han venido acá, Señor. Como iglesia queremos seguir más y más compartiendo el Evangelio, haciendo discípulos, llevando más a otros, Señor, apoyando más en misiones, Señor, orando más por las misiones, Señor, y llevando a nosotros en nuestro campo de misiones, en nuestro lugar, el Evangelio. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.